tal? ¿Cómo estáis todas? Vamos a seguir con la visita, como la dejamos, donde la dejamos ayer, que fue en esta sala, en la segunda sala del museo, que titulamos Rompiendo el techo de cristal, ¿no? Haciendo también un poco un juego entre nuestro material maravilloso y la frase que viene a significar el techo que, invisible pero real, que tenemos las mujeres, sobre todo en nuestra progresión como profesionales. Esta sala la abrimos en el año 19 y en realidad es una sala que no es de obra adquirida ni intencionada, sino que fue una sala, digamos, más de reorganización, de reubicación. La idea era, bueno, pues queríamos abrir una sala nueva en el museo y que fuera atractiva, etcétera, y digamos, se trataba de dar un valor añadido a lo que es una visita que tenemos el resto del museo, que es de obras, que te detienes, que ves, que tal, pero aquí queríamos dar más un sentido distinto, un sentido, un motivo de reflexión. En ese caso, lo que hice fue realizar una sala dedicada exclusivamente a mujeres. Venga, Galeo, hasta la próxima. Venga, sí. Venga. Dedicada a mujeres, pero no solamente por, de nuevo, visibilizarlas, de nuevo, ponerlas en valor, etcétera, que también, sino sobre todo para que nuestro público y nosotras mismas, nosotros mismos, tuviéramos elementos de reflexión. A mí me gusta mucho que las cosas no las demos por pensadas, por sabidas, porque vienen así, porque siempre ha sido así. Bueno, son así, pero pueden ser de otra forma. Simplemente es nuestra mirada la que transforma la realidad, ¿no? La realidad sigue siendo la misma y nosotros somos los que lo hacemos. Entonces, en ese sentido, venir aquí, que os enseñe, una de las cosas que yo quería, daros la vuelta, porque lo que os voy a enseñar es estas. Yo lo que quería era, por una parte, poner a estas mujeres artistas y invitar a mujeres varones, artistas varones, para que viéramos, digamos, esa diferencia. A ver, esto no se puede trasladar al universal, no es general, no. Estoy hablando de la colección del MABA, es decir, una cosa muy pequeñita, simplemente es una nueva lectura que yo evidentemente propongo y que cada uno haga también su lectura como le parezca, ¿vale? Entonces, dentro de esa colección del MABA, lo que invité fue a 4 autores masculinos, porque de la misma forma que habíamos observado que la mujer no solamente es un elemento creador, sino inspirador. Es decir, hay muchas obras realizadas por varones que tienen como asunto la mujer, ¿vale? En cualquiera de sus aspectos. Y sin embargo hay muy pocas obras de mujeres que tengan como asunto el varón. Digamos, no nos interesa en especial, ¿vale? No digo que no haya, pero es así, estoy hablando de lo que hay. Entonces, en esa idea de que el varón, ¿por qué? ¿Cómo se interesa por la mujer? Se interesa desde muchas formas, pero sobre todo por tópicos y por paradigmas. Entonces, tenemos a Eva Apasionada, que sería digamos, el paradigma de la belleza. Esa mujer semidesnuda, sensual, pero con una belleza clásica. Es la belleza, es la Venus, es el top, digamos, de la idea de belleza. Tenemos también a la mujer elefante de Eduardo Leibovitz, que lo que destaca son sus atributos sexuales. Es decir, si se marca, por ejemplo, le pone una cabeza de animal, con lo cual ahí estamos potenciando esa parte sexual de la mujer. Al lado tenemos a Angélica, que sería el paradigma de la bondad, también la mujer como extensa bondad, que tampoco somos ni somos ángeles ni demonios, pero bueno, podemos ver de distintos elementos, pero también Angélica como la bondad. Y luego también tenemos incluso edípico, es decir, por ejemplo, de Sabarrega, es un artista, un instalador finlandés, ahora fallecido hace un par de años, donde en muchas de sus obras se le coloca la fotografía de su madre saliendo del colegio. Bueno, pues hay una interacción a la que él acude de manera reiterada, ¿no? A la madre, su madre niña, ¿no? Frente a esto, tenemos todas estas obras de mujeres artistas que
como decíamos, al mirarlas todas en general, no detectamos que haya un sesgo de género en su... Pero, sin embargo, cuando lo miramos de una manera mucho más detenida, vemos que sí que hay muchas cosas que nos están contando, ¿vale? Vamos a verlas. Como no tenía forma de un poco de ordenar todas estas piezas, lo que hice fue hacer ámbitos geográficos. Entonces tenemos aquí a las norteamericanas, tenemos a Florence Perkins, que estuvo hace un mes y medio aquí en el museo visitándonos y le encantó la forma en la que tenemos su pieza, la sala, todo. Tenemos a Marianne Troszczynski y tenemos algunas otras norteamericanas. Aquí tenemos a las americanas del centro y del sur, tenemos a la panameña Isabel Dovaldía, la mexicana Ana Tiel, a Raquel Stolarski también. Tenemos aquí a la parte centroeuropea y María Lugosi, que es una escultora que a mí me encanta, me gusta muchísimo. Pero ya fijaos que ya tenemos un primer elemento que nos choca, nos llama la atención. Por ejemplo, en este caso tenemos el nacimiento de Venus, es como titula María a su obra. Y veíamos cómo Severino Pereira trata a Venus como esa mujer, esa belleza, esos pechos descubiertos, y cómo María trata a Venus. Y lo que ella hace es integrarla como la primera mujer, como el primer ser humano. Entonces nos mete un medio acuoso, una especie de mar, de sector de mar, donde de las profundidades sale ese primer cigoto que sería esa Venus, esa exaltación de la belleza y de la vida, ¿no? Y aquí las checas, siempre tan formales, siempre tan estupendas, que son del estilo Lidenski, que es técnicamente fantásticas, etc. Y vamos a entrar a un secreto que tenemos aquí. Pasar. Girar. Girar y poneros por allí. Sentaos si queréis algo. Bueno, pues en el torreón del castillo hemos instalado esta instalación, esta estupenda obra compuesta de 3 piezas de la artista Mónica Ortiz. Esta es una pieza que Mónica nos donó en el año 2011 cuando hicimos una exposición para la Universidad de Cartagena que se llamaba Hay alguien ahí, que también intervino Meritxell Tembleque y Joaquín Falcó y algunas Isabel Muñoz y Ana Tanels, bueno, muchas, Yolanda Tabanera, muchas artistas, Ricardo Calero, lo estoy recordando, y al finalizar la muestra Mónica nos dijo, venga, pues para la colección del MABA. Y la tenía guardada, pero no tenía dónde ponerla. Y a mí era un pesar, porque a mí esta pieza me encanta, me parece potentísima, pero no había forma. Y cuando empezamos a pensar en hacer una nueva sala, lo único que tenía claro era que la pieza de Mónica Ortiz iba aquí, porque era fantástico para crear esa atmósfera. Entonces, bueno, pues ¿por qué es muy potente esta pieza? Pues solamente podéis ya, digamos, desde el punto de vista visual, el contraste que hay entre la fuerza y la oscuridad del hierro con la claridad, la transparencia, la sutilidad del vidrio. Luego, por otra parte, esas cadenas, esos ganchos que nos recuerdan a un matadero, a unos animales de carga, etcétera, frente a la liviandad del vidrio termoformado que la pieza se titula Almas al descubierto. Digamos que podríamos decir que le había representado en ese sentido como esas almas que se adaptan, pero al final quieren siempre emigrar, quieren siempre desprenderse de sus cadenas y de su yugo, ¿no? Bueno, pues salimos ya. Luego seguimos por aquí, tenemos la pieza de Sylvia Levenson,
con esta pequeña instalación que hemos puesto aquí. El plan era perfecto, ya sabéis que las mujeres siempre hacemos planes perfectos y que luego, pues, cuando eso no cumplen, a veces nos alteran mucho, nos ponemos muy nerviosas, pero los planes siempre los hacemos perfectos. Luego, para mí también era importante que visualizáramos los rostros de ellas, es decir, pudiéramos identificarlas de alguna manera para que no fueran totalmente anónimas. No están todas, solamente algunas. Está Silvia Levenson, está Katsue Taguchi, que es la pieza de los espejos pequeñita. Está María Ángeles San José, que es la autora de esta obra. Philippa Beveridge, que es la autora ahora hablaremos de esta. Mónica Gener, que es autora de la instalación que está en el Lucernario. Pilar Aldana, que es nuestra querida amiga Pilar, y Mónica Uz, que es la autora de la instalación que acabamos de ver, para que veáis que es una mujer dulce, no es tan fuerte como aparenta con su obra. Estas dos piezas están relacionadas. ¿Por qué? Porque pertenecen ambas a un proyecto que hicimos en el año 2016, que era poner a trabajar a artistas de media carrera españoles que no tenían nada que ver con el vidrio y que nosotros les invitábamos a que trabajaran con nosotros y hicieran obra en nuestro taller. Hubo instaladores, escultores, fotógrafos, dibujantes, etc. Y solamente la artista, la fotógrafa muy famosa en España, Urca Lele, que es Premio Nacional de Fotografía y falleció el mes pasado, tristemente, fue la única que nos dijo que quería hacer una pieza soplada. Nosotros no tenemos horno de soplado, entonces la llevamos a la granja y estuvo haciendo, como veis, también con Diego, que es el maestro soplador, estuvo haciendo la producción. En este caso, que el significado un poco de la pieza de Urca es el ciclo de la vida. Nos tenemos un higo que está verde, que está en el árbol, que está a punto de caer con esa hoja, esa gota de néctar, y por otra parte en el suelo de ese bosque lo que tenemos es las brevas maduras, pisadas, rotas con las semillas, los insectos haciendo su trabajo, que en realidad lo que están haciendo es dar nutrientes a esa tierra que dará lugar a un nuevo fruto, ¿vale? En el caso de Ángeles San José, esa pieza termoformada la hizo Susi, porque en realidad hicimos todo en estos talleres y costó mucho, tengo que deciros, porque no registraba bien la idea que tenía Ángeles, que quería como una tela roada, etcétera, pero al final lo conseguimos, esa fotografía hacia un paisaje distópico de extrañamiento, donde que el vidrio esté arrugado también le acompaña a esa rareza, ¿no? Luego tenemos el peto de Philippa Beveridge, que es una artista que también muy interesante, que vivió durante muchos años en Barcelona y ahora ya ha regresado a Reino Unido, y ella nos trajo una exposición estupenda que se llamaba Human Shield, que es escudos humanos. Entonces, todos estos escudos termoformados, lo que tenía era, con impresiones de transferencias, tenían elementos motivos distintos. De tal forma que un poco podías imaginar que según tu estado de ánimo a la mañana te colocabas un escudo o te colocabas otro, ¿no? El escudo de princesa, el escudo de bruja, el escudo de... ¿Cuál es el escudo que te vas a colocar, ¿no? Y por otra parte, todo esto son interpretaciones mías, ¿eh? Sí, seguramente me miran cualquiera diría, pero bueno, ¿qué está diciendo esta loca? Pero yo digo lo que, además también son fruto tampoco es de mi imaginación, es conversaciones con ellas, etcétera, y lo que yo he podido destilar también, ¿no? Y la verdad que fue también muy interesante esa exposición. Y luego tenemos la de Pilar, vamos un poco rápido porque si no nos da tiempo, la de Pilar Aldana, que es una pieza también estupenda. En este caso los materiales también contrastan mucho, pero esto es cerámica de la Empordà, es una cerámica negra bellísima, y sus piezas rotundas, fuertes, de casting, pero que a la vez tiene una transparencia increíble. Y esto es un instrumento musical africano, ¿vale? Esto se toca así, y no sé cómo se toca, claro, pero va por ahí la cosa, ¿no? Y con la idea de vivienda, etcétera. Y bueno, lo que hablábamos al principio, si ahora ya que las habéis visto más o menos todas, podemos dar una vuelta a esa primera impresión de que no hay
un sesgo de género en las obras de arte. Yo no digo que sea, yo no voy a hablar de cosas absolutas ni generales, pero en lo que nosotros hemos, o yo he podido estudiar, de lo que tenemos aquí, es que efectivamente hay temas que nos interesan que son distintos a la mujer artista que al varón artista. Son distintos los temas. ¿Cuáles son los temas que subyacen o que interesan a la mujer? La vida, la creatividad, el nacimiento, el refugio. Fijaos en ese nido que hace Trostinsky, o al lado está el cactus. Nos contaba que, como os digo, hace un par de meses estuvo con nosotros Florence Perkins visitándonos, y ella decía, es que en el desierto de Arizona no hay nada más que estos cactus, y ellos la vida, en realidad es la vida, es donde sacan el alcohol, donde sacan tejidos, donde sacan incluso alimento. Pues estamos hablando de vida, estamos hablando de refugio, de hogar, de magia. También nos interesa mucho el ciclo de la vida, de nuevo tenemos aquí, las almas tenemos también, digamos... Luego, además, hay otra cosa que también no habéis tenido tiempo, lógicamente, de mirarlo, por eso os lo digo yo, y es que los títulos son también muy evocadores, y los títulos de muchas de estas piezas contienen la palabra alma. Yo creo que no es casual, ¿no? ¿Verdad? Entonces, digamos que todo esto nos hace lanzar preguntas y que nos empezamos a plantear cosas y a mirar de otra manera, ni mejor ni peor en absoluto, pero sí cómo hay cosas que nos mueven, que son de manera distinta y que nos atraen de una forma, nuestra aproximación a esa realidad es distinta, ¿vale? Vamos a subir. Sí. ¿Estás entendiendo, Teresa? Sí, yo entiendo todo de español, ¿no? Perfecto. Sí, hablar es español. Sí, es más complicado. Que Tania, la opinión. Ay, no pasa nada. Bueno, estamos en esta planta, sí, que es donde tenemos la mayor parte de la colección del museo. Cuando antes os decía que el museo ya tenemos 25 años, cuando el museo lo creó Javier Gómez estaba de una manera totalmente distinta, tenía, aparte de que los pintos eran negros y tal, pero la idea de orden no era tan... había pasado demasiado poco tiempo del estudio Glass, no podíamos hacer un discurso, ¿no? Entonces se pusieron las obras que había entonces un poco siguiendo criterios estéticos, entonces el público pues deambulaba de aquí para allá y se quedaba con una impresión sobre todo pues estética, que también es muy interesante. Pero claro, al pasar de los años, y yo claro, soy historiadora del arte y yo intento estudiar, estar muy atenta a todo lo que ocurre, etcétera, etcétera. Cuando cumplimos el 15 aniversario, me pareció que era un buen momento para hacer una reorganización, ¿no? Entonces ya había ocurrido suficiente tiempo como para ver en cierta perspectiva también el estudio Glass. Y nos dimos cuenta también que que hubiera una fractura perfecta y rígida en cuanto al cambio del milenio, pero qué duda cabe que a partir de los primeros años del siglo segundo, bueno, del año 2000, de los primeros 2000, sí que digamos, hubo una reflexión crítica sobre el estudio Glass, y a partir de entonces, digamos, el vidrio ya se extiende, ya no solamente le pertenece a aquellos que lo trabajan, sino que ya se extiende de manera general al arte contemporáneo, sobre todo de la mano de que artistas pues, como Kiki Smith, Tony Crabb y muchos otros empiezan a incorporar el vidrio en su obra, no como un concepto de artista de vidrio, sino como un medio dentro de una obra de arte, una instalación, etc. Entonces, ahí se mueve. Luego también había esa revisión crítica porque durante los primeros decenios del estudio Glass se había hecho un desarrollo increíble de la técnica, se había llegado a una sofisticación, a un trabajo exquisito donde se habían hecho recuperaciones incluso helenísticas romanas, con unas nuevas interpretaciones, pero siempre fijándonos mucho en la parte técnica. Entonces, al final estábamos creando objetos
objetos muy bellos, objetos magníficamente bien ejecutados, como los que tenemos abajo, de los venecianos, etcétera, todo precioso, pero ¿qué me está contando? ¿Qué me está diciendo? ¿Dónde vamos con esto? Entonces, ¿qué más hay aparte de esa belleza, que por supuesto es gozosa, pero qué hay más además de esto, ¿no? Entonces, yo creo que hay ahí un cambio de paradigma que yo lo sitúo, por eso aparece Studio Glass de 1962, porque sí que es una fecha exacta, y el 99 como que a partir del segundo milenio ya tenemos se vierte otra mirada. Bueno, pues concentrándonos en esta zona del Studio Glass, a mí me interesa también mucho siempre las historias personales, ¿no? Los movimientos no los hacen los individuos, ¿no? Y los hacen muchas veces las relaciones. Entonces me pareció muy interesante mostrar bien la relación entre Littleton y Ermenege. Como esa amistad que fue un hallazgo para ambos, un descubrimiento, un regalo de vida, fue también lo que pues impulsó mucho la difusión del Studio Glass, de tal forma que incluso por aquí relato qué es lo que se encuentra, etcétera, y dejadme que os lea la frase que escribió Littleton. Dice, es asombroso cómo el viento actúa y el espíritu flota. Puedes llamarla coincidencia si quieres, pero creo que hay fuerzas misteriosas de tipo espiritual que giran y tejen sus hilos de unión, reuniendo lo que se pretende que sea unido. Es decir, hay una declaración de ese encuentro como algo realmente que para ambos supuso mucho a lo largo de su vida. Seguimos por aquí, y si antes os había hablado de Takako Sano, ¿os acordáis ayer cuando hablábamos del origen de este museo, de cómo vinieron aquí las obras? La coleccionista Takako Sano nada menos que donó 60 obras de su colección, y prácticamente todas ellas están en estas dos vitrinas y por aquí, y son piezas del Studio Glass. Entonces tenemos a Chick Cooley, tenemos a Richard Marquis, tenemos a Lipovsky, a Howard Ventry, tenemos muchísimos artistas, a Joe Simpson, es decir, de los grandes artistas, alumnos de la primera jornada, digamos, de la primera oleada de Littleton, que fueron tan importantes en aquel momento. Y aquí tenemos más Studio Glass europeo. Está Zimmerman, están los checos, con René Rubicek, con Bohumi Elias, Anne Wolf, Pavel Omolka, bueno, muchos artistas muy interesantes. En esta tercera vitrina lo que tenemos es ya no tan histórico, sino que en razón a su tamaño o a su fragilidad nos ha parecido que debían de estar. Pero fijaos que es la excepción, porque en el museo nos gusta que el visitante esté relacionado directamente con la obra. Ahí corremos un riesgo, evidentemente lo asumimos, pero tengo que decir que bueno, ha sido escasísimo a lo largo de estos 25 años los incidentes que hayamos podido tener, pues no sé, me acuerdo una vez un niño se tropezó y se cayó encima de una obra, y era la segunda, teníamos dos cabezas no me acuerdo cómo se llama, de Harman Greve, una marrón y otra roja, y bueno, la marrón quedó destrozada. Bueno, pues eso nos ha pasado en 25 años, bueno, pues no podemos decir que por eso las vamos a meter todas en vitrina, no, yo prefiero correr ese riesgo y no tener que meterlas, ¿vale? Bueno, pues seguimos por aquí, tenemos estas piezas también muy interesantes. ¿Os acordáis también que ayer hablábamos de que la colección Bellini-Pezzoli para mí era importante que arrancara no más allá de la nuestra propia, y esta es para nosotros la pieza más antigua, que es de Jean Torrichac, que es del año 73, por eso la de Carlo Moretti es de los 70. Le dije a Sandro, no, aquí hacia adelante, porque no quiero perturbar esa cronología y esa idea de contemporaneidad que para nosotros es importante mantener. Luego, por ejemplo, pues el checo Jaromir Rybak, que con Nube Roja, que es uno de los artistas que sigue siendo muy, muy interesante. Ahora en septiembre nos invitó el Centro Checo y fuimos a la República Checa varias comisarias y bueno, el encuentro con ellos siempre es gozoso, y con Livio Seguso también, de Venecia. Livio tiene una obra increíble. Livio sigue estupendo. Sí, porque sí. Livio tiene por lo menos 87 años. Sí, como mínimo. Pero está estupendo siempre, sí.
yo cada vez que voy a Murano tengo que ir a visitarlo porque si no me explique, entonces vamos a comer y tal, y es una persona encantadora, además muy generoso a la hora de contarte historias y claro, es una persona que tiene un testimonio vivo de toda la historia de Murano, etcétera. Por supuesto con una mirada suya, como lo hacemos todos, claro. Bueno, pues seguimos por aquí, vamos a ver más cosas. ¿Por qué, digamos, dividíamos? Dividíamos porque nos parecía que los primeros años del segundo milenio, como os decía antes, había cosas que estaban cambiando. Y entonces a nosotros, yo quería recogerlas, quería que no nos quedáramos encasillados en que todo es igual. No, no todo es igual. Ellos son muy importantes, pero pertenecen a un momento de esos años, mientras que ahora el vidrio camina por esos caminos, pero también por otros. Entonces, un poco cuáles son, ¿no? Siempre proponer discursos distintos. En este caso, pusimos aquí la pieza de Mari Metzaros como frontera, un poco, porque efectivamente Mari es técnica, es decir, hace sus piezas con muy buena técnica, pero también ella tiene ahí un interés muy grande en narrar algo, en contarnos cosas, ¿no? Esta es de su serie Congelado en el Tiempo, y esta es una pieza también que nosotros cuando, claro, la gente que no conoce pues, las técnicas, etcétera, muchas veces nuestros visitantes, pues las preguntas que nos hacen siempre van en ese sentido. ¿Y esto cómo se ha hecho? Y te aburre, pero dices, bueno, venga, vamos con mucha... Y claro, entonces eso les encanta, que ver cómo la dificultad y los errores en muchas ocasiones se pueden aprovechar como algo a favor, ¿no? En este caso, Mari había hecho ya sus moldes de esta persona, que es una chica con nombre y apellido, que le había puesto para el pelo, etcétera, y había registrado sus moldes, y eso en 2 piezas, esta es una y esta es otra. Entonces el molde lo pone con material refractario, ya seco, lo pone boca abajo, su lámina de vidrio en este color cereza, no es negro, es más cereza, lo mete al horno y hay un termoformado. Pero cuando se abre el horno se da cuenta de que aquello que ha pasado aquí, que se rompió. Se rompió y además el vidrio, claro, escapa, hace esas rebabas, hace esas fugas. Y cuando ella vio aquello, dice, bueno, pues tengo que volver a empezar, tirarlo todo, también dice, no, me interesa mucho esto porque es mucho más plástico, porque le da mucha fuerza, porque da la idea que yo quiero, que precisamente pues es por una parte el paso del tiempo, la idea del hallazgo, la idea de esos personajes absolutamente anónimos que vemos en una excavación y resulta que se han quedado momificados y bueno, hasta el pelo lo tienen, pero son vestigios de nosotros como seres humanos. El tiempo parece que no ha transcurrido. Bueno, pues todo eso, la reflexión sobre el tiempo, que puede ser muy interesante. Y esa parte entonces tendríamos ya lo que nosotros llamamos arte contemporáneo y vidrio, donde aquí ya no nos preguntamos si el artista lo ha hecho o no lo ha hecho, es irrelevante totalmente. Hay piezas hechas por ellos, piezas que no, que le han encargado a piezas que no tienen, que técnicamente son muy básicas, piezas que no es eso lo que nos interesa el discurso, nos interesa qué es lo que nos están aportando. Por ejemplo, una de las piezas que a mí más me interesan es esta de Evaristo Velotti, que lo explicaba antes, a mí ya te parecerá repetido, que ya lo has oído. Evaristo además es un gran amigo, es un gran escultor y tiene obra en Reina Sofía, hizo una instalación fantástica de mármol en el Palacio de Cristal, Los Retiro, que ahí es un palacio del 19 que está hecho con la típica arquitectura de hierro y cristal, y ahí se hacen instalaciones brutales. Bueno, pues Evaristo hizo una muy interesante. Bueno, el caso es que en una de sus series, porque él trabaja con series, con mármoles, con piedras, con madera, etcétera, tenía esta que eran fragmentos y trabajaba sobre la idea de la recomposición. En este caso utilizó el vidrio como paradigma de esa fragilidad, de esa no facilidad para recomponer, porque hay elementos que tú puedes pegar y que apenas se tiene, pero este no. Entonces, inútil el volver a lo que era, vamos a crear otra cosa. Y entonces hace este Frankenstein, pero que en realidad
es muy poético, porque lo que te está contando es que la vida continúa y eres tú, siempre eres tú el capaz de dar belleza, que la tiene, a esta pieza y no anhelar esa copa que fue, ¿no? No sé, todo el momento imaginé el silicón en la cara de las mujeres. ¿Por qué? Porque para qué inútil recrear lo que fuera. Claro. Esto es maravilloso. Maravilloso. Bellísimo. Tiene un mensaje tan potente. Sí. Bueno, seguimos por aquí. Tenemos a Javier Velasco. Javier Velasco es un artista de Tarifa, del sur de España. Él nos propuso esta obra cuando hicimos en el año 2006 el Premio Internacional de Escultura y Vídeo. En realidad era un premio que era un premio adquisición. Nosotros teníamos dinero y entonces cogimos a un jurado y le dijimos que nos comprara obra de toda la que nos habían ofrecido. Y la verdad que fue muy interesante. Conocimos artistas de Canadá, de Estados Unidos, de muchos europeos, y también descubrimos artistas españoles que no conocíamos, de los que no son de vidrio, ¿no? Por ejemplo, Velasco, o David Israel, o Xavi Muñoz, o Evaristo. Es decir, no son artistas de vidrio, son escultores, son instaladores, son artistas que eventualmente pueden utilizar el vidrio. En este caso, esta pieza de Javier Velasco, además, él la hizo él, es decir, que él es muy arriesgado, se cogió el soplete, se puso, pues nada, pues compro varilla y tal, y hizo esta pieza que es fantástica, donde habla pues eso, sobre la fragilidad humana, sobre la vulnerabilidad, sobre esa exposición, sobre esa idea de la facilidad que tienes de herir o de agredir a alguien que está tan expuesto, pero que al final, si nosotros rompiéramos esos vidrios, lo haríamos con mucha facilidad, posiblemente nos íbamos a herir. Por lo cual, al final, hay una idea de que quien hieres, al final se hiere, ¿no? Se hiere a sí mismo, tiene un cierto castigo, ¿no? Porque si no la sociedad, pero tu propia conciencia sí te va dando caña, ¿no? Aquí nos vamos a pasar un poco más rápido porque si no lo terminamos, pero esta pieza es muy poética también. Esta es de Xavi Muñoz, es un artista también catalán que no... que utiliza vidrio o no, como le parece, es decir, no es de los de vidrio, porque además, si veis, es un vidrio reutilizado, que eso también nos interesa. A mí, cuando hago las visitas, como las estoy haciendo con vosotros, muy pocas veces me detengo en la técnica, porque, bueno, también es verdad que nosotros la tenemos más naturalizada, pero el público pues pregunta mucho sobre ello, pero ahí también, por poner ejemplos de cómo el vidrio puede ser reutilizado, y todo no es cuestión de que sea mejor o peor calidad, sino es tú, ¿qué quieres decir tú con eso?, ¿no? Entonces, en este caso es una obra muy poética, se llama Náufragos. Él cogió y compró todas estas botellas de mercado, etcétera, y le dejó a sus amigos que pusieran mensajes de deseos. Entonces, deseo que te vaya bien, arte, sin fronteras, viaja mucho, bueno, cada uno, y las lacró y le puso agua. Y en ese mundo que tenemos este baúl es el baúl del tesoro, de esa isla desierta donde han quedado atrapados esos deseos. Y aquí aparecería como reflejo, si tenemos aquí, pensamos que aquí está el mar, bueno, pues el reflejo de esas botellas totalmente deforme, o bien una idea platónica de que estos deseos fueran perfectos, es aquello que anhelamos, mientras que la realidad está deforme, ¿no? Pero no deja de corresponderse, ¿no? Entonces, bueno, me pareció también muy poética esta pieza. Luego tenemos a Claudia Goldman, que es artista argentina, que también tuvimos el gusto de tener una exposición suya hace poco, y nos donó esta obra que está muy relacionada con los temas que a ella le inquietan, que es todo el tema de los refugiados, del viaje, del exiliado, de su naturaleza, de sus dificultades, de sus anhelos, de todo eso, y será atendido, bueno, pues aquí con estos pinchos tan claros y tan potentes. Y detener un minuto en esta pieza que a mí me gusta mucho también, que es de Meritxell Tembleque y Joaquín Falcó,
que son una pareja de artistas estupendos, que los invitamos para nuestro 10º aniversario, una exposición muy interesante que se llamaba Sopa de Piedras y que era todo un trabajo con moldes y piedras. Ellos les gusta mucho el bosque mediterráneo, pasean por el paisaje que tienen cerca y van rescatando pues ramas, pinos, bueno, piedras. Y esta es un molde de esa piedra grande, si os dais cuenta técnicamente, es un vidrio laminado que ha estado escribiendo Meritxell en cada una de las láminas. Luego lo han colocado dentro de ese molde para que tuviera la idea de esa piedra. Lo han llevado a calor, a una temperatura tal para que se unan, pero que siga siendo legible lo que queda dentro. Y luego, para mí, lo que me interesa también mucho es esa idea de descubrirnos, ¿no? La opacidad que tiene toda la piedra, de repente nos proporcionan una ventana a su interior y nos dejan un poco contrariados, sobre todo por la idea de que una piedra para nosotros es algo inerte, es algo que en principio no nos dice nada. Podemos pensar en un fósil, sí, pero no, una piedra, bueno, pues algo que... Y sin embargo hay mucho dentro de esa piedra, está el origen del ser humano representado a través de la grafía, que es lo que más nos identifica como seres en el mundo, ¿no? Y los textos pues suelen ser poemas o suelen ser referencias al arte, etc. ¿Perdone, de dónde son? Ellos son nacionales. Bueno, Joaquín es de Ripoll y Meritxell de dónde, no sé, bueno, puede ser de Barcelona. Y ahora viven ¿de dónde? Verdú, viven en Verdú. Ah, de Verdú. Bueno, son españoles. Sí, son españoles. Ellos viven en Lérida, viven en Tarragona. En Verdú, cerca de Lleida. En Lleida, sí. Es la imposibilidad de la lectura, con una superposición que no se puede leer. No, bueno, claro, pero sí, claro. Aquí tenemos esta instalación que a mí me gusta también mucho, que es de Markus Salo, un artista finlandés, que viene de la tradición del diseño finlandés de Alvara Aalto, de Timo Sarpaneva, de todos ellos, y también de Olga Koika, que es realmente el maestro de Markus Salo. De Markus Salo, una de las cosas que más me gusta es su libertad, su frescura, cómo compone estas naturalezas muertas con elementos de residuos, ¿no? Pero aquí lo interesante es cómo los combina con una especie de, al final compone bodegones, ¿no? Entre una naturalia y una artificialia, algo así bastante repulsivo y atractivo, que plásticamente es muy interesante. Y esta pieza de David Magal, que es un chico que trabaja sobre todo, este es de Madrid, y él le interesa mucho todo lo etéreo, ¿no? La tensividad, todo lo que se mantiene consigo mismo en una tensión brutal, una abstracción geométrica, y a la vez también es cinética, porque esta pieza se le da vueltas y entonces lo que en realidad evoca es ese paso de la luz por las vidrieras y esos colores suspendidos. Tenemos mañanas donde vamos al trabajo y bajamos las escaleras y hay aquí todo un festival de colores. Es una belleza, ¿no? Parece epifánico, ¿no? Bueno, vamos a subir, que tenemos poquito tiempo y terminamos. Arriba. Bueno, ya llegamos a la última parte. Espero que no se os haya visto muy pesado. A la última parte del museo, en realidad es un museo pequeño, pero al final vamos acumulando historia y tenemos mucho para contar. Este es el último espacio que hemos abierto. Esto fue hace menos de un año. Hicimos una exposición conmemorativa de Torres Esteban, que es el pionero del vidrio en España.
Torres él era creativo, era escaparatista, hacía escaparates y se ocupaba del diseño, etcétera, y ganó un escaparate, un premio con un escaparate de vídeos rotos. Esto fue un premio en París y para él fue pues un punto de inflexión. Él tenía ya 50 y pico años, la carrera hecha, tenía dinero, estaba bien y dijo, dejo de trabajar y me ocupo absolutamente de desarrollar mi obra, que es lo que me interesa. Entonces vendió las acciones, se hizo con un dinero y a partir de entonces empezó a producir obra sin importarle la venta. Vendía, pero ya no era, para él no era una angustia ni nada de eso. Entonces hizo muchísima obra porque él falleció relativamente temprano, con 64, 65 años, pero lo que más le interesaba era bueno, pues eso, producir. Estamos en una estética, como veis, muy ochentera, muy de la geometría, la abstracción geométrica, el juego, el op art, el optical art, todos esos movimientos que se producían entonces, y él era muy consciente de que su material, porque en España pues estamos hablando pues fijaos, del año 70 y pico, ni siquiera había muerto nuestro dictador, es decir, es que es muy, muy temprano, ¿no? Pero no nos llegaba para nada a nosotros ni Studio Glass ni gaitas, a nosotros no nos llegaba absolutamente nada. Entonces, bueno, pues todavía tiene más valor el trabajo que hizo él. Y lo hizo con vidrio-plano, pero claro, él veía que el vidrio-plano industrial, donde todavía no estaban los pegamentos que tenemos, hay muchas piezas que amarillean y que porque no tienen la calidad, ¿no? Pero lo importante era el efecto, la creatividad, lo que él quería decir con todas estas. Y veía que el vidrio plano en su masa es bastante plano, es bastante poco, digamos, transmisor de emociones, porque es un vidrio industrial. Entonces él empezó a craquelarlo de manera, por choque térmico o por choque mecánico, es decir, por golpes. Y entonces se llamó a eso arte crack. Ya es muy gracioso. Entonces, por ejemplo, aquí tenéis un ejemplo muy significativo del arte crack, ¿vale? De todas esas roturas internas, porque a él lo que le obsesionaba del vidrio era también atrapar la luz, ¿no? Como, fíjate por aquí qué bonita es la pieza, son piezas que pesan 60, 70 kilos, es decir, una masa increíble. Y esta es una pieza que se llama Disparo, ¿no? Y hace la trayectoria de un disparo curvo, que no sería imposible, ¿no? Pero bueno, sí, está muy bien. Torres además le gustaba mucho jugar, fijaos qué distintos digamos, las formas, lo que le interesa. Esto, por ejemplo, son cubos que tú vas moviendo y puedes invertir y puedes hacer otra escultura, etcétera, que está... bueno, es interesante. Bueno, y ya por último tenemos aquí los expositores del segundo certamen de joyería creativa Fusión, que lo hacemos en colaboración con Fundesarte. Esto es otra de las cosas, de las señas de identidad del Museo del MAVA, y es que nos gustan mucho las colaboraciones. Hacer las cosas solos, bueno, pues... no es mucho menos interesante que hacerlas con otros. En este caso, nuestro socio es el Ministerio de Comercio e Industria, Fundesape, y convocamos la segunda edición y veréis cómo hay piezas exquisitas, de una creatividad alucinante, bueno, más elaboradas, menos... con un mayor mensaje, por ejemplo, el torque ese a mí también me gusta mucho, o estas piezas tan ligeras de los sevillanos. Estos son de Sonia Osuna y de Diego. Son fantásticas. Ay, sí. Son preciosas también. Aquí estas de la casaca, estas otras también que están aquí metidas. Y también la alegoría de estos expositores es que son como árboles, ¿vale? Donde están atravesados por ramas, de los cuales estos expositores, que son como una especie de frutos donde metemos la pieza de joyería, y es como que efectivamente, digamos, el fruto de todo eso es la joya, ¿no?
que fue también un premio de diseño el que lo hicieron. Bueno, pues aquí terminamos. Si tenéis alguna pregunta, ya descansamos un minuto y seguimos con la... ¿Vale? Pues gracias.